La escuela suburbial masculina Santa Teresa estaba dirigida por don Fernando Recarte, que dejó su cátedra de profesor de física para ser director de esta escuela. Al estar en los suburbios contaba con muchos problemas. Pese a esto, no puso impedimento, ya que le entusiasmaba la educación de los niños. El centro se encontraba antiguamente en el barrio de Doña Carlota, en el distrito 18 del Puente de Vallecas, al sureste de la Comunidad de Madrid. Este barrio estaba integrado en 1962 por un total de 7.363 vecinos y vecinas. Era una zona con un clima seco, con un suelo muy poco fértil para los cultivos. Algunas zonas, cuando llovía abundantemente, se inundaban y creaban destrozos en las casas. En este año el territorio contaba con 76 calles, las cuales no todas tenían luz eléctrica y menos de la mitad estaban pavimentadas. Muchas jóvenes parejas tenían la esperanza de venirse a la capital de España para mejorar su nivel de vida y el de sus futuros hijos, por lo que la procedencia familiar de los alumnos del centro Santa Teresa era muy variada y también repartida por diversos lugares de España. Únicamente el 38% de las familias eran de la misma capital. De Andalucía procedían un 28%, de las antiguas provincias Castilla la Vieja y Castilla la Nueva un 10% y un 18% respectivamente, y por último de Extremadura un 6%. La gran parte de los hogares de Vallecas eran pobres con problemas para obtener lo necesario para vivir, o que tenían continuamente escasez de recursos de todo tipo. Estas familias habitaban en viviendas pequeñas si las comparamos con el número de personas que vivían en ellas. La edad media en la que contraían matrimonio era de 17 a 23 años, edad con la que es imposible o muy complicado tener una buena situación económica. Hay una gran diferencia con las clases medias, ya que estos esperaban más años para crear familias y así conseguir una buena estabilidad. En aquella época, teniendo en cuenta la edad del matrimonio, la mayoría de familias eran numerosas. Los alumnos de la escuela solían tener bastantes hermanos y hermanas. Con esta situación, en las casas, varios solían compartir habitación, lo que suponía que las enfermedades entre parientes se propagaran de forma más rápida. Mediante un cuestionario realizado con datos aportados por las familias de los alumnos, se puso de manifiesto que de las 270 personas que integraban las familias de estos chicos, existían únicamente 105 habitaciones para acogerlos, y solamente contaban con 129 camas en total para todos. Los hogares se calentaban con estufas o braseros, que dejaban un fuerte olor o tufo que a los niños les podía causar enfermedades e incluso la muerte, añadiendo la gran posibilidad que tenían de quemarse. Pero afortunadamente el 96% de las familias de estos alumnos sí que tenían luz eléctrica en sus casas. La inmensa mayoría de las viviendas no contaban con agua corriente y tenían que irse a la fuente más cercana para recogerla. Los baños se compartían con los vecinos del edificio o de la calle. Únicamente solo 7 familias de alguno de los alumnos disponían de una ducha o una bañera propia. Una gran parte de los progenitores eran peones de la construcción o mecánicos. En menor medida se dedicaban a la carpintería o a la jardinería, pero casi todos realizaban trabajos eventuales, por lo que su puesto y salario era inseguro. También había padres en paro o que no podían trabajar por alguna enfermedad. Incluso existían niños huérfanos de padre. El 68% de estos padres trabajadores realizaban su labor en barrios diferentes a esta zona, por lo que pasaban la mayoría del tiempo alejados de sus hogares. Muchas veces tardaban más de una hora de trayecto para llegar a sus oficios, y como consecuencia no pasaban mucho tiempo en casa. Ante esta situación, la desigualdad laboral entre los cónyuges no era tan notable, porque también las mujeres se veían en la necesidad de aportar algo de dinero para la renta familiar, por lo que la gran mayoría asistían por horas como asistenta a otras casas, pero esto volvía a producir el abandono del hogar familiar. Cuando padre y madre trabajaban fuera de sus hogares, la tarea del cuidado de sus hijos se veía pasada muchas veces a las hermanas mayores, y a veces incluso a vecinas. En otros casos dejaban solos a los niños en casa a no poder llevárselos, pero esto no era lo más recomendado.
Dado la mísera situación económica de la mayoría de las familias, para hacer frente a los gastos ocasionados, muchas veces recibían donativos en metálico, medicamentos si en la familia alguno de sus miembros se encontraba enfermo, e incluso también en especie, proporcionando ropa o comida. Tras la situación descrita, la escuela era uno de los lugares de socialización de los niños de estas familias, y además su ayuda aportaba muchos beneficios. El año de la fundación de la Escuela Nacional Masculina Santa Teresa es desconocido, pero se creó después de la Guerra Civil Española, que terminó en 1939. El director del centro era don Fernando Ricarte, un hombre que no solo se centró en la formación intelectual y moral de los niños, sino también en los problemas familiares y sociales que se encontraba a diario en las clases. El director, aparte de la dirección, la disciplina y el orden de la escuela, también impartía clases a los niños de segundo grado. Los maestros que daban clases se adaptaban a los programas y métodos educativos impuestos por el director, aunque también disponían de un margen para ejercer iniciativas propias. Aún así, contaban con un escaso número de docentes, que desembocó en la eliminación del primer grado. Para acceder a la escuela, la entrada era una pequeña puerta de madera estrecha. Al entrar en esta, los alumnos, únicamente niños, se encontraban con un pequeño patio de tierra donde podían pasar el tiempo durante los recreos, que también servía como pista en la formación física. Solo tenían 2 clases pertenecientes a segundo y tercer grado. Estas estaban separadas por una tabla de madera, aunque ambas se comunicaban mediante una puerta. Las paredes de las clases contenían láminas católicas y mapas geográficos, uno universal y otro español, como se muestra en las imágenes. En las aulas únicamente disponían de 2 pizarras y de algunas reglas, por lo que la disponibilidad de materiales para la enseñanza era casi nula. Los pupitres de los niños eran de madera y tenían 2 plazas, aunque el asiento a veces les quedaba pequeño. En mitad de la clase, para poder calentarse, tenían una pequeña estufa con chimenea. Los propios niños eran los encargados de buscar troncos y maderas fuera de la escuela y traerlos para el combustible. No tenían agua corriente, por lo que la higiene también era nula dentro de la escuela. Estos alumnos se dividían en 3 grados. El primer grado comprendió niños de 6 a 8 años, aunque por la falta de recursos económicos se acabó suprimiendo de la escuela. Los alumnos de segundo grado tenían entre 8 y 9 años. Este grado se utilizaba como ampliación del primer grado, en donde los alumnos se iniciaban en el manejo de los textos. En el tercer grado se preparaba para el ingreso en una escuela profesional, en concreto en la Ciudad de los Muchachos, y era el último grado en cursarse. En este centro se orientaba y se formaba profesionalmente a los muchachos de las familias pobres. La Ciudad de los Muchachos fue una institución pionera en dar a los niños y jóvenes de las clases sociales más humildes la oportunidad de aprender un oficio. Este centro buscó no solo educar a los alumnos para su futuro laboral con talleres y cursos de formación profesional, sino inculcar una visión cristiana de la vida. Su objetivo era ofrecer una educación de calidad a familias con escasos recursos. Las materias que los niños de 8 a 10 años estudiaban eran religión, geografía, historia, lengua, matemáticas y trabajos manuales, y también materias instrumentales como aprender a leer, a escribir, a dibujar y calcular. En este curso se iniciaba al niño en el manejo de los textos y se les enseñaba a estudiar. Los niños de tercer grado tenían las mismas asignaturas pero más avanzadas. En junio se examinaban y si aprobaban se trasladaban a la Ciudad de los Muchachos, que estaba especializada en la orientación y formación profesional gratuita. Si suspendían o no querían ir a la escuela profesional, se examinaban al final del curso, sacando un certificado de estudios elementales para que luego pudieran colocarse en el mundo laboral. Si se encontraban con un niño superdotado, con altas capacidades intelectuales, se le trasladaba al Instituto Nacional para que pudiera tener la posibilidad de conseguir una beca. Esta dependería de los estudios elegidos de bachillerato o, si era posible, también de la carrera universitaria. La religión estaba ligada y vinculada a la educación y era implantada por el director,
que también era sacerdote, pero que actuaba en conjunto con los padres de los alumnos para resolver problemas religiosos y morales de los niños. La formación física era escasa, por la falta casi en su totalidad de materiales deportivos y de espacio, por lo que se ejercía en el patio, donde pasaban el tiempo durante los recreos. Dada la importancia que tenía el fútbol en Vallecas, diariamente los niños jugaban con los balones. Las clases se dividían de diferente forma por grados, pero ambos horarios empezaban a las 9 y terminaban a las 12. Tenían un recreo donde los niños salían al patio a descansar. Aquí se ve cómo la formación física no cobraba mucha importancia y a veces era sustituida por cantos. Por las tardes, los alumnos entraban a las 3 y salían a las 5. Durante estas horas, aparte de las clases asignadas, también oraban, tenían un descanso y tiempo para organizar y recoger los trabajos que habían elaborado durante ese día. Todos estos datos proporcionados se obtuvieron con la ayuda de un cuestionario pasado a las 50 familias de los alumnos de la escuela, en la que los padres contestaban a una serie de 40 preguntas personales de todo tipo sobre su día a día, en la que se encontraba información laboral, económica, social y sanitaria. Además de la situación que se vivía en las familias, nos da a conocer las circunstancias personales con las que los niños acudían a clase, lugar donde también se tenía escasez de material y mobiliario, que eran fundamentales para que los niños de la época pudieran recibir la educación que tanto necesitaban para prosperar. En la actualidad, estos datos nos sirven para conocer la situación en la que vivían los alumnos de un barrio suburbial, como es el Puente de Vallecas, y poder hacer comparaciones tanto sociales como educativas. Así podemos apreciar la evolución que se ha ido produciendo hasta la fecha.